Amigos de Impacto Venezuela, sean todos bienvenidos a este Cara a Cara con. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más para seguir abordando los temas que ocupan titulares en esta Venezuela tan complicada en cada uno de los sentidos, pero que nosotros seguimos apostando en hacer las cosas bien, en hacer las cosas con cariño, porque creo que el cambio en Venezuela es tarea definitivamente de todos los ciudadanos que seguimos acá. Vamos a iniciar conversación con el abogado especialista en Derecho Penal y también pues defensor de los derechos humanos, Alonso Medina Roa. Hay muchos temas importantes. Le agradezco primero que a pesar de la pandemia nos acompañe, pero también hablar de un punto importante. Hace poco pues se publicó un informe que generó mucha expectativa y creo que a nivel discursivo se cometieron algunos errores y se crearon falsas expectativas en la gente, diciendo entre otras cosas que fue aceptado por la Organización de Naciones Unidas y aparentemente faltan varios pasos para que eso se concrete. ¿Cuál es su opinión en un primer momento de ese informe y qué tan importante es para la materia de los derechos humanos en nuestro país? Sí, efectivamente, este informe de los expertos independientes que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un informe que dibuja la realidad en Venezuela sobre la situación de los derechos humanos. Es más, me atrevería a decirte que la realidad es mucho más grave. Hay situaciones más complejas con respecto al tema de los derechos humanos en Venezuela que día a día estamos viviendo, de la cual todos hemos sido testigos. Sin embargo, coincido con el tema de la expectativa que se ha generado con respecto a ese informe. Porque si bien es cierto que es un informe de unos expertos independientes y que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos y que además se extendió el periodo de esta comisión de expertos independientes, pues no menos cierto es que el efecto jurídico de este informe no lo vamos a ver de forma inmediata. Es más, el Consejo extendió por 2 años más la misión, el mandato a esta comisión. Es decir, que todavía faltan muchas cosas por investigar. Pero más aún, vimos o leímos en algunas ocasiones algunas opiniones de carácter político sobre el efecto de este informe ante la Corte Penal Internacional. Y hubo quienes de una vez condenaron, dieron como por condenado a varios actores políticos en Venezuela que de una u otra manera tienen responsabilidad en el tema de los derechos humanos, sin entender que este informe se presentó ante una tribuna más de carácter político que de carácter jurisdiccional, y sin entender que la Corte Penal Internacional tiene cierta autonomía para evaluar cualquier evidencia que se pueda presentar o cualquier informe como este, que el cual no sabemos cuál va a ser su efecto, si va a surtir su efecto o no. Recordemos que en la Corte Penal Internacional hay un proceso de investigación que está bajo la tutela de la fiscal ante la Corte. Todavía no hay un pronunciamiento cierto sobre esto, sobre la situación de Venezuela. En diciembre podría haber algún evento, pero recordemos que esto no solo lo podemos manejar de carácter político, sino que también todo el tema de la Corte Penal Internacional, más que una visión política, lo tenemos que ver como una institución jurisdiccional donde predomina el derecho penal internacional antes que la situación política de los países. Ahora bien, abogado, más allá de los tiempos que evidentemente son lentos y son investigaciones muy acuciosas que tienen que ser muy imparciales además para poder dar un veredicto, ¿cómo interpretar el dolor de las víctimas? Casos emblemáticos, Fernando Albán, otro caso muy emblemático además, que además hace 2 días el Tribunal Supremo de Justicia daba cuenta que hubo violación al debido proceso para los 2 implicados en la muerte del capitán Acosta Arévalo, que fue además público, notorio y comunicacional el tema de la tortura que sufrió, que quedó en evidencia. Pero ¿cómo se le responde a las víctimas, a quienes perdieron esposos, hijos, hermanos, en esta implementación de tortura que además pareciera ser una política de Estado? Sí, mira, el tema de la tortura es un tema mucho más complejo. Vimos el caso del concejal Albán, del capitán Acosta Arévalo, del capitán Caguaripano y de cientos de venezolanos que han sido víctimas de tortura, sin entender como sociedad que la tortura, aparte de causar un sufrimiento físico, por supuesto, para quien recibe la tortura, genera profundas heridas sociales que a veces tardan años en sanar. Y mejor ejemplo que tenemos es el caso del sur, ¿okay? de los diferentes países del sur, donde todavía, al día de hoy, después de tantos años, todavía pareciera que queda abierta esa herida de las torturas, la herida social del tema de las torturas. Evidentemente que a las familias se les genera cierta frustración, y esta frustración se agudiza cuando leen diferentes discursos de líderes, de actores
sociales y políticos que opinan como, o ven este tema desde la óptica internacional como algo inmediato, sin entender lo que son los tiempos de la justicia internacional, los tiempos de la política internacional, que son muy distintos a nuestros tiempos. Ahora, en caso de que pase el tiempo que sea necesario que tenga que ocurrir para poder dictaminar, y no solamente la culpabilidad de funcionarios subalternos, sino también la cadena de mando, que también ha sido una lucha, porque más allá que la ley venezolana implique que si yo cometo un delito la responsabilidad es individual, yo recibí una orden como funcionario de algún cuerpo de seguridad o algún cuerpo de inteligencia. Porque también la gente dice, bueno, culpan a cualquier ministro que esté nombrado por la Corte Penal Internacional y lo vienen a buscar y se lo llevan preso. Ese proceso es así de simple. No, no es tan simple. Recordemos, en cuanto a lo primero que referías, que nuestra legislación, particularmente nuestra Constitución, no le da cabida a la obediencia debida como una causa eximente de responsabilidad penal. Y eso es importante recordarlo, porque creo que muchos funcionarios públicos o desconocen, es un tema de ignorancia o de burla de la norma constitucional. Pero el hecho de recibir una orden no te exime bajo ninguna circunstancia, desde el punto de vista de la Constitución venezolana, de la responsabilidad penal. Y la legislación en contra de la tortura, la legislación nacional además, establece, sanciona a toda la cadena de mando de quien fue parte de la tortura, de tal manera que se amplía el espectro mucho más sobre el tema de responsabilidades penales. Ahora, ¿cómo pasaría? ¿Qué pasaría si se determina una responsabilidad? Mira, te voy a decir algo. Para diciembre estimamos que debe haber algún pronunciamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Yo estoy preocupado por este tema. Creo que hay que revisarlo y hay que tener la madurez suficiente para entender qué está pasando en la Corte Penal Internacional. Entendemos la voluntad política, entendemos el ímpetu, el deseo de buscar justicia, pero la justicia penal debemos ser, como tú muy bien lo referías, muy acucioso desde la óptica del derecho penal internacional. Mi preocupación surge porque creo que se ha manejado esta instancia internacional más con una visión política que jurídica. Muchas de las cosas que se han planteado ante la Corte Penal Internacional, aparte de ser planteamientos que se han hecho con mucha emoción, con mucha emocionalidad, el derecho penal parece que ha sido el ausente en muchos de estos casos. Y esto podría generar alguna frustración por parte de las víctimas. Pero también esto lo tenemos que tomar no como un golpe a la sociedad venezolana, sino creo que estamos a tiempo de revisar qué estamos haciendo ante la Corte Penal Internacional. Hay una metodología que se debe aplicar. Hay una forma para demostrar algo que es fundamental, que es la sistematicidad en las acciones por parte del Estado. Creo que es el elemento de mayor contundencia, el elemento más complejo que tenemos en cuanto a la legislación penal internacional. Y debemos ocuparnos particularmente de concretar, de demostrar cada uno de esos elementos en los cuales hemos sido demasiado ligeros. No es simplemente el hecho de consignar algunos informes o el hecho de consignar recortes de prensa. Hay que generar toda una metodología para poder demostrar la responsabilidad penal ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué tan peligroso es, abogado, el tema del miedo a la denuncia por la corrupción dentro de organismos judiciales, dentro del sistema judicial venezolano, que se han hecho en infinidad de denuncias, además que la justicia pareciera ser selectiva si le conviene al gobierno de Maduro o al gobierno que esté de turno? Pero ¿qué tan peligroso es, primero, la desconfianza en el sistema judicial, en el sistema de justicia venezolano, y también la falta de empatía de la gente que quizás si no lo vivo de cerca, si no me torturaron a mí directamente o a algún familiar directo, simplemente dejo pasar el tema y al final somos víctimas todos, porque se termina siendo un efecto dominó en el que nadie denuncia nada por temor. Sí, efectivamente que hay un tema sociológico, hay un tema psicológico en la sociedad que debemos atender. Y como te refería anteriormente, la tortura va más allá de quien sufre la tortura como tal y genera un impacto social. Ahora, valdría la pena preguntarnos cuál ha sido la reacción de nuestra sociedad frente al tema de la tortura. ¿Hasta dónde ha llegado la solidaridad de los venezolanos
con los torturados, con los familiares de los torturados. Y esto no es algo para reprochar, debe ser algo para revisarnos, porque el miedo pareciera ser que forma parte de nuestro entorno. Tenemos miedo a la represión, tenemos miedo a ser detenidos, tenemos miedo a que nos quiten la caja CLAP, tenemos miedo a que nos persigan, nos sancionen simplemente por una opinión política o por un acto de solidaridad con otro venezolano. Evidentemente que esto hay que verlo y es un elemento importante que tenemos que analizar y que los expertos en la materia hay que hacerle un llamado a los fines de que nos ayuden en este tema, porque como te dije anteriormente, desde mi punto de vista, a pesar de no ser experto en esa materia, creo que hay un factor sociológico y psicológico que está impactando a la sociedad venezolana y que puede generar consecuencias mayores. Abogado, ¿qué se encuentra y quizás para generar precisamente esa empatía, entrar a una sede, por ejemplo, de la DGCIN o del SEBIN, que pareciera que nos pinta en un ejercicio de imaginación cuando uno escucha, por ejemplo, testimonio de la esposa del capitán Rafael Acosta Arévalo, donde dice que le pegaban con una tabla, que le dieron descargas eléctricas, que lo sometieron a bolsas heladas y a otro tipo de torturas. ¿Qué se encuentra uno puertas adentro de este tipo de calabozos? ¿Cómo pudieran estar en este momento los presos políticos que aún quedan en cárceles como Ramo Verde, por ejemplo? Recordemos que el tema de los presos políticos en cuanto al sitio de reclusión hay mucha opacidad en la información. Lamentablemente nos hemos conseguido con una especie de complicidad institucional con respecto a este tema. La Defensoría del Pueblo no la vemos de forma activa participando en la supervisión de los centros de reclusión. No hay un pronunciamiento por parte de la Defensoría del Pueblo. Hay un silencio cómplice por parte del Ministerio Público en cuanto a las condiciones de reclusión, a pesar que Venezuela forma parte o suscribió un acuerdo internacional que lo conocemos coloquialmente como las reglas Mandela sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos y comunes, porque la situación de las condiciones de los presos en Venezuela no solo es un problema de los presos políticos, el sistema penitenciario en Venezuela es dramático, es vergonzoso y eso hay que entenderlo. Y a veces nos olvidamos un poco de este tema con respecto a los presos comunes y son millones de familias o miles de familias que están sufriendo esta cuestión y no hay una voz que alerte sobre la situación de los presos en Venezuela, que realmente es dramática. Las cárceles dicen mucho del país, las cárceles de un país dicen mucho de su sociedad. Y lamentablemente en Venezuela, y con mucho dolor y mucha vergüenza ciudadana, hay que decir que todos tenemos un ticket para ocupar un espacio en cualquier cárcel venezolana, por diferentes causas, muchas de ellas políticas o simplemente por emitir una opinión distinta. Tengo que ir finalizando, abogado, pero ¿existe la posibilidad que en Venezuela ciertamente se pueda revertir este daño que se le ha hecho de politizar todo, de politizar la justicia, de perseguir aún más a quien piense diferente a mí, de violar incluso un derecho humano que está además en la Constitución, como el derecho a la protesta, como el derecho a alimentarse bien, pero también a políticas penitenciarias que permitan ciertamente aquella promesa que han hecho a lo largo de los gobiernos que han pasado en la democracia de Venezuela, de reinsertar al preso y que no salga más delincuente de lo que entró? Mira, hay un tema que creo que nos ha causado daño y nos cuesta decirlo, que es, como muy bien tú lo decías, la politización de todos los temas y la polarización de otros. Yo creo que el tema de los derechos humanos tiene que ser un tema de bandera, de encuentro entre los ciudadanos. El tema de los derechos humanos no puede ser un tema de un sector político o nada más de los presos políticos o de los torturados. Porque cuando vemos la situación de alimentos, de medicamentos, de educación, de acceso al agua potable y una cantidad de derechos que día a día nos vulneran, entendemos que la situación de los derechos humanos es más compleja de lo que podemos interpretar a simple vista en Venezuela. A todos los venezolanos, de una u otra manera, día a día nos vulneran los derechos humanos. Y simplemente opinar sobre esto ya te genera como un espacio o te etiquetan que formas parte de un sector del país. El tema de los derechos humanos debe ser un tema de encuentro entre la sociedad venezolana. Si luchamos por mejores derechos humanos, por el respeto a los derechos humanos, vamos a luchar por mejores ciudadanos y por mejor ejercicio de la ciudadanía. Abogado, le agradezco mucho su compañía. Estábamos conversando con el abogado especialista en materia penal y también defensor de los derechos humanos, Alonso Medina Roa, quien muy amablemente nos acompañó en este cara a cara con
Gracias a ustedes también por la sintonía. Recuerden nuestras redes sociales, @Impacto Venezuela en todas las redes y las de esta servidora, @Estenis. Feliz domingo para todos.